Tenemos tiempo, pero vamos a escuchar el segundo capítulo, ¿les parece? Dale. O si querés ir a un corte, no sé. No, hoy no hay corte, hay capítulo Está y al bien. piso, y knockout. ¿Está? Viene el capítulo de Misión Imposible y después viene el knockout. Bueno, nos vamos al segundo capítulo. Misión Imposible. Segunda falsedad, que los charrúas eran mayoría en el territorio. En tiempos de Sal Si Puedes, los estudios basados en registros religiosos, como los de González Risotto y Rodríguez, estiman que había unos 30.000 guaraníes en el país y apenas alrededor de 500 charrúas. Mientras guenoas y guaraníes eran pueblos neolíticos, con rudimentos agrícolas, domesticación primaria de animales y cerámica, los charrúas permanecían en una etapa paleolítica, cazadores, recolectores, sin hábitos sedentarios. Testimonios de la época describen su salvajismo. Félix de Azara, sabio español, relató que a 100 metros se percibía su fuerte olor y que se expulgaban entre ellos. Saint-Hilaire escribió que al cabo de 2 días el olor era tan infecto que debían mudarse. José Brito del Pino, durante la Revolución de 1825, describió que tenían una especie de costra de porquería y que todo su cuerpo era una inmundicia encenegada. Contó también cómo desangraban caballos vivos para beber su sangre y apreciaban como alimento el contenido del estómago de estos animales. Los seres humanos no tienen la culpa de ser atrasados. Todas las etnias lo hemos sido en su momento. De ahí venimos. Pero deben ser llevados, de ser posible, a un estadio superior de desarrollo que permita la convivencia. Tampoco tienen la culpa los demás de que los menos desarrollados los ataquen mortalmente. El caballo, la vaca y el metal de las armas blancas del español potenciaron un paleolítico marcado por el salvajismo. Cuarta falsedad, el papel de la mujer entre los charrúas. Durante 250 años, los charrúas secuestraron mujeres. Entraban en malón a las estancias, mataban a hombres y niños y raptaban y violaban a mujeres y niños. Para ellos no eran personas, sino un capital reproductivo. La mayoría de las mujeres criollas nunca regresaron. Algunas que sí volvieron dejaron testimonio de sus padecimientos, como Isabel Franco y Francisca Elena Correa, junto a su pequeña niña. Ahí teníamos el segundo capítulo de esta misión imposible de rescatar como un personaje funesto de miseria humana como Frutoso Rivera. Qué bajo es hablar de la costra de la ciudad, como decía Cristina, ¿no? Es la bajeza total, es tratar de minimizar y desprestigiar a un pueblo-nación, ¿tá? Porque no tienen brillo propio, porque viven en la oscuridad del riverismo. Y dejo por ahí porque quiero escuchar a Néstor y a Cristina. Vamos a pasar a Cristina y después a Néstor. Esperá que ya te abro el micrófono, Cristina. Pronto. Sí, bueno, realmente recién hace unos instantes comentaba directamente lo bajo y lo muy estudiado macabramente para desprestigiar a seres humanos que vivían en plena libertad y de una forma rudimentaria realmente, y bueno, que eran nómades, realmente nómades, en un territorio tan chico, o era para que la naturaleza se reprodujera
a conveniencia que creciera otra vez la madera, y que crecieran otra vez en ese lugar, se preservara también determinado tipo de animales. Y por eso rotaban, no rotaban porque eran nómades. La palabra nómades queda para el desierto, donde son miles y miles de kilómetros, en un territorio tan chico como es el territorio nuestro. Ese es casi un chiste a decir nómades, sino que respetaban la naturaleza. Yo he visto a Bernardino pedir permiso para cortar una rama, y eso él lo adquirió, no sé cómo, porque realmente él no tenía conocimientos de sus ancestros, y lo hacía casi por instinto, pedirle permiso al árbol para cortar una rama. ¿Ustedes piensan que ese tipo de persona puede llegar a ser tan bestial como lo están pintando? Por favor, lo que quieren es ocultar que eran seres humanos que vivían en su tierra y que los destruyeron de una manera u otra, porque fueron varias veces, y lo de la matanza del Yi no fundamentan el por qué fue esa matanza. No fue porque los jesuitas querían, no, fue porque los charrúas pensaban, porque no olvidemos que el Yapeyú llegaba hasta el Río Negro. La estancia del Yapeyú llegaba hasta el Río Negro, o sea que esas tierras, todas las tierras, habían sido, se habían colocado animales que se reprodujeron de una manera fantástica, dadas las pasturas, unas pasturas brutales que habían en todo el territorio. Y esos animales, los charrúas creían que eran de ellos, porque ellos decían que la tierra era de ellos y que los animales también lo eran, y se servían para comer de esos animales. Entonces, viendo los jesuitas lo que estaba pasando, pensaron en fundar al norte, digamos, los Palmares, que era una nueva misión, una nueva parte de las misiones. Entonces, esos animales que estaban al sur del Río Negro, fue la gran arriada, una arriada enorme que hicieron los jesuitas con más de 500 guaraníes. Pero ¿cómo pudieron hacerlo? Matando a una cantidad enorme de charrúas, porque les tenían terror. Entonces, a mansalva en 1501, en 1701 y 1702. La gran arriada fue en el 2. Y bueno, se llevaron la cantidad de animales, algunos quedaron. Bueno, y existen una cantidad de enorme en el norte del Río Negro de construcciones de piedra seca. Unas pensamos que sean provocadas, mejor dicho, construcciones hechas por los jesuitas y hacer, para controlar los animales que tenían justamente en toda la zona. Y bueno, la estancia de Artigas, yo creo habérselo comentado a Néstor, la estancia de Artigas, él en 1805 habla con Delío y le dice que él encontró en su estancia en el Arerungá, que él encontró una cantidad de construcciones, ruinas de construcciones, y estudiando y buscando la forma de qué tipo de construcciones eran, si eran megalíticas o no. Bueno, resultaron ser que eran construcciones, dice que enorme cantidad, en la estancia de la profesora Ofelia Piegas, que era donde justamente estaban esas construcciones donde Artigas vivía allí.
en ese lugar. Esas construcciones habían sido hechas por los jesuitas y era un puesto jesuítico de la parte, digamos, de la parte del sur, que se llamaba Santa Gertrudis. Y bueno, todo ese tipo de cosas que vemos que llevaban a Artigas, por ejemplo. Artigas fue un individuo que supo convivir con los charrúas. Él vivió de sus 14 a los 31 años. Es mucho tiempo. A los 31 años él ingresa como guardia de frontera a los blandengues. Pero recién ahí, él tenía una visión y un contacto tan puro, tan lleno, digamos, de respeto hacia la etnia. Había respeto hacia la etnia. Y sí, como dijo Néstor, en todos lados se cuecen habas y en toda etnia existe el bueno, el malo y el renegado. Y bueno, habrá tenido que tomar iniciativas, pero no por odiarlos, ni mucho menos, porque si no él no hubiera convivido tantos años. Y vamos a decir que se formó entre ellos. Él recibió una educación muy importante de los franciscanos en Montevideo, pero a sus 14 años él emigra hacia el norte, y digamos con una mentalidad totalmente libertaria, se puede decir ya a esa edad, evadiendo y evitando determinado tipo de peligros que eran cuantiosos. Estaba lleno de alimañas y de fieras la campaña, y él igual a sus 14 años hizo digamos, casi se puede decir que una epopeya al llegar a la Nerungua solito. Tuvo que cruzar el Río Negro, fíjense ustedes. Bueno, son cosas que uno tiene que ir pensando y viendo, y esta desmistificación que están haciendo y querer igualar a Artigas con Rivera. Por favor, señores, un poco de raciocinio nos viene mejor que seguir votando ideas totalmente nefastas, porque a uno lo enaltece y al otro lo denigra. Y denigrar a Artigas para mí es un insulto directamente al corazón, sinceramente. Tengo una anécdota para contar de García, como ese que lo nombraste, Bernardino, en una patria gaucha, estaba con su atuendo charrúa, su caballo, y de repente le comenta ahí a un paisano: me olvidé de la lanza. Y se trepa a un árbol y corta una rama pidiendo permiso. Y la corta mal la rama, le quedó mal el corte. Y se baja y se va para el lado del caballo. Y el paisano que tenía al lado le dice: ¿qué pasó? No, la corté mal la rama. Y corta otra, muchacho. No, si yo soy nabo, no voy a andar dañando el árbol cortando otra rama más. Nos contó eso cuando estuvo internado ahí en el clínica. En el clínica, sí. Bueno, Néstor, te paso la palabra. Quería contar la anécdota esa porque no tiene desperdicio. Caballo que tenía, que le regaló la querida amiga Annie Huot. Bernardino. Pero voy a otro punto, ¿no? O sea, ellos decían, y estoy hablando de estos
gurises bien mandados del Partido Colorado, que los charrúas no eran originarios de acá, que eran de la parte de Santa Fe y Entre Ríos, y que justo llegaron poco antes de que los españoles llegaran acá. Entonces, vamos a analizar un poco las cuestiones, ¿tá? Tenemos la vieja, triste y falsa leyenda de que los charrúas se comieron a Solís, a 1516. Ahora, alguien que ellos nombran, Félix de Azara, sabio español, pero con mentalidad eurocentrista total, o sea, una persona que dentro de lo que era su cultura eurocentrista no podía entender lo que pasaba en una cultura criolla. Y voy a algo que mismo Félix de Azara comenta en sus memorias, en el cual habla de los vagabundos que eran los gauchos. Y bueno, tenía Félix de Azara un equipaje para transportar y le pide a un gaucho, ¿verdad? O sea, mira, te pago tanto si tú lo transportas. Y el gaucho le digo, yo también tengo algo que transportar, pero no tengo plata. ¿Usted me lo transporta? Entonces, o sea, estamos tratando de jugar, ¿tá?, con conceptos totalmente eurocentristas, ¿tá?, versus una realidad criolla. Pero sigo con esto, o sea, los primeros pobladores, ellos decían que acá en la banda oriental no estaban los charrúas, ¿tá?, sino que estaban los guenoas. Ah, mira vos cómo se maneja el popular, en definitiva, ¿no? Y resulta que todas las crónicas de los primeros viajeros que entraron por el Río de la Plata, ¿no?, hablaron que se encontraron con una tribu llamada charroas o charrúas. Y estamos hablando de los portugueses que ingresaron, estamos hablando de los españoles que ingresaron por el Río de la Plata y que en la costa norte del Río de la Plata encontraron una tribu que se llamaba charrobas o charrúas.